Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Víctor Casimiro y pues vamos con la investigación del tema 3. El nombre del tema es funciones de distribución de probabilidades. Empezamos con las variables aleatorias y su clasificación. La variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio. Ejemplo, supongamos que se lanza una moneda dos veces de tal forma que el espacio muestral es igual a S es igual a SS, SA, AS, AA. Punto muestral es SA, X es igual a 2, SA, X es igual a 1, AS, X es igual a 1 y AA es igual a 0. Clasificación de las variables aleatorias. La variable aleatoria discreta es una variable que toma un número finito U infinito o contable de valores, es decir, números enteros positivos incluyendo el cero. La variable aleatoria continua es una variable que toma un número infinito no contable de valores, es decir, números reales. También tenemos distribuciones de probabilidad discreta. Los distribuidores de probabilidad discreta permiten establecer toda la gama de posibles valores de un suceso cuando éste se describe con una variable aleatoria discreta. Además, una variable aleatoria se llama discreta y se puede contar su conjunto de resultados posibles. Ejemplo, el número de quejas de clientes. Con una distribución discreta, a diferencia de la distribución continua, usted puede calcular la probabilidad de que X sea exactamente igual a un valor. Por ejemplo, puede utilizar la distribución discreta de Poisson para escribir el número de quejas de clientes en un día. Supongamos que el número promedio de quejas de 10, y usted puede saber la probabilidad de recibir 5, 10 y 15 quejas de clientes en un día, donde P por X es igual a X. Y ahí tenemos un ejemplo de cuál sería la probabilidad de 5, sería 0.0388, de 10, 0.125 y de 15, 0.34. Y también tenemos una gráfica de distribución de Poisson de media es igual a 10. La gráfica de distribución numérica de queja de clientes, eh, pues primero las barras están sombreadas en este ejemplo, representa el número de ocurrencias cuando las quejas diarias de los clientes son 15 o más. La altura de las barras suma 0.083, por lo tanto la probabilidad de que el número de llamadas por día sea 15 o más es de 8.35%. Ahora tenemos la distribución hipergeométrica. Hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo. Cuando usted conoce el número total de elementos de la población de la cual proviene la muestra, cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. Es un evento o un no evento. Las muestras tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Ahora podemos tener un ejemplo de distribución hipergeométrica. Por ejemplo, usted recibe un envío de pedido especial de 500 etiquetas. Supongamos que el 2% de las etiquetas es defectuoso. El conteo de ventas en la población es de 0.02 por 500. Usted toma una muestra de 40 etiquetas y desea determinar la probabilidad de que haya 3 o más de etiquetas defectuosas en esa muestra. La probabilidad de que haya 3 o más etiquetas defectuosas es la muestra de 0.0384. La diferencia entre las distribuciones hipergeométricas y binominal, tanto la distribución hipergeométrica como la distribución binominal describen el número de veces que un evento ocurre en un número fijo de ensayos. Para la distribución binomial, la probabilidad es igual para cada ensayo. Para la distribución hipergeométrica, cada ensayo cambia la probabilidad de cada ensayo subsiguiente porque no hay reemplazo. Utilice la distribución binomial con poblaciones tan grandes en el resultado de una prueba prácticamente no tiene efecto sobre la probabilidad de que el próximo resultado sea un evento o un no evento. Por ejemplo, en una población de 100,000 personas, 53,000 tienen no positivo. La posibilidad de que la primera persona seleccionada aleatoriamente en una muestra de sangre O positivo de 0.53,000, 0.53
5.300.000. 530.000. 0.530.000 si la primera persona es una muestra de sangre tiene O positiva. Entonces la probabilidad de que la segunda persona tenga sangre O positiva es de 0.52 50.995. La diferencia entre las probabilidades es lo suficientemente pequeña como para ignorarla en la mayoría de las aplicaciones. Ahora también tenemos la distribución de Poisson. Esta distribución se utiliza para determinar cuántos empleados de caja son necesarios para mantener el tiempo de espera en la fila a niveles especificados, cuántas líneas telefónicas son necesarias para evitar sistemas de sobrecarga y muchas otras aplicaciones prácticas. Una modificación de la distribución de Poisson, la Pascal, inventada hace casi 4 siglos, es utilizada hoy en día por las compañías de telecomunicaciones de todo el mundo. Para los factores de la carga, los niveles de conexión de los satélites y los problemas de capacidad de Internet. Una variable sigue una distribución de Poisson si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, los datos deben ser conteos de eventos enteros no negativos y límite superior. Segundo, todos los eventos son independientes. Y por último, la tasa promedio no cambia durante el periodo de interés. Las siguientes gráficas representan distribuciones de Poisson con valores diferentes a de lambda. Diferencias entre la distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución de Poisson es similar a la binomial porque ambas modelan conteos de eventos. Sin embargo, dentro de su espacio de observación finito, la distribución de Poisson establece un límite superior a este conteo. Una central telefónica podrá recibir un número ilimitado de llamadas en un día y no violar los requisitos de la distribución de Poisson. En cambio, la distribución binomial establece un límite superior en el conteo. El número de eventos que usted observa no puede ser el número de ensayos que realiza. Ahora tenemos distribución de probabilidad continua. Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Ejemplo, la distribución de peso. La distribución normal continua puede describir la distribución del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular la probabilidad de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. Gráfica de distribución del peso de hombres adultos es un ejemplo. El área asombrada debajo de la curva en este ejemplo representa el rango de 160 a 170 libras. El área de ese rango es 0.136. Por lo tanto, la probabilidad de que un hombre sea seleccionado aleatoriamente pese entre 160 y 170 libras es de 13.6. Todo el área por debajo de la curva equivale a 1.0. Sin embargo, la probabilidad de que X sea exactamente igual a algún valor siempre es 0, porque el área por debajo de la curva en un punto individual que no tiene anchura es 0. Ejemplo, la probabilidad de que un hombre pese exactamente 190 libras es 0. Podría calcular una probabilidad diferente a 0 de que un hombre pese más de 190 libras, menos de 190 libras o entre 189 y 190.1 libras. Pero la probabilidad de que pese exactamente 190 libras es 0. Ahora tenemos distribución de T-Student. La distribución de T de Student o distribución T es un modelo teórico utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población, normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. En otras palabras, la distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña. Fórmula de la distribución T de Student dada una variable aleatoria continua. Le decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución T con G grados de libertad, tal que L es diferente de TG. La variable aleatoria L sigue una distribución T con G grados de libertad.
representación de la TED-Student. Ahí tenemos una ilustración de cómo sería, por así decirlo, la gráfica de TED-Student, o función de densidad de una distribución de T con grados de libertad, de F. Como podemos ver, la representación de la distribución de T se parece mucho a la distribución normal, salvo que la distribución normal tiene colas más anchas y es más apuntalada. En otras palabras, deberíamos añadir más grados de libertad a la distribución T para que la distribución crezca y se parezca más a la distribución normal. Ahora, como tal, tenemos la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente simétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Las características principales es que la distribución tiene un solo parámetro, k, denominado grados de libertad de la variable aleatoria. La variable aleatoria continua x tiene una distribución chi cuadrada con k grados de libertad si su función de densidad es dada por, que es igual a, permítame, a f por x, y c es igual a 1 entre 2x entre 2R por K entre 2. Eso es igual a X por X entre 2 menos 1 e X entre 2 menos 1. Para X, X es mayor a 0. Para X, la otra es menor a 0. Dice, donde K es un número entero. Y la fórmula X2, pues como tal podemos ver ahí la fórmula. Es X2 es igual a la sumatoria de O menos E entre E y la arriba es el cuadrado. La fórmula X2 y la medida y la varianza de la distribución chi cuadrado son respectivamente K y K2. Un ejemplo, un investigador está interesado en evaluar la asociación entre el cinturón de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico del conductor de vehículo con ese objeto. Se toma una muestra de conductores, a quienes se clasifican en una tabla de asociación encontrando los siguientes resultados. Primero tenemos los datos, que nivel socioeconómico tenemos bajo, medio, alto y total. Perdón, bajo, medio, alto y al final tenemos el total. El uso del cinturón sí y también cuando no. En el bajo tenemos en sí 8 y en no 13. En medio tenemos 15 y en no 16. Y en alto tenemos 28 y los que no lo son 14. En total de 51 personas que sí utilizan el cinturón y un total de 43 que no usan cinturón. En total ya por todos serían 94. ¿Permiten estos datos afirmar que el uso del cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico? Usaremos un nivel de significación alfa es igual a 0.05. H0, el uso del cinturón de seguridad es independiente del nivel socioeconómico. H1, que H significa hipótesis. El uso del cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico. Como tal, pues podemos ver una varianza en cada resultado de las tablas. Por lo tanto, se podría decir que cada quien tiene una hipótesis y puede que sea cierto. También tenemos la tabla de frecuencias esperadas. Esas son las frecuencias que deberían darse si las variables fueran independientes, es decir, si fuera cierta la hipótesis nula. Nivel bajo sería 8, 8, si 8 es 21 por 51 entre 94, que es igual a 11.14. Nivel medio es igual a 15, que es el 15 es el número de personas. Sería 31 por 51 entre 94 sería 16.8. Y nivel alto 28 sería 42 por 51 entre 94 sería 22.8. Entonces, como podemos ver, en el nivel socioeconómico tenemos uno uso de cinturón, que es el 11.4, en nivel medio 16.8, en nivel alto 22.8. En el que no usan, en el bajo es 9.6, en el medio 14.2 y en el alto 16, 19.2. Y pues ya sería calculando y con grados de libertad, teniendo en cuenta los valores observados, los grados de libertad se calculan de la siguiente manera. K es igual a la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1.
que sería K es igual a 3 menos 1 por 2 menos 1, K es igual a 2. Nivel de significancia es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula. Siendo verdadera al comienzo, elegimos un nivel de significancia alfa de 0.05, que indica que hay una probabilidad de 0.95 de que la hipótesis nula sea verdadera. X al cuadrado crítico. El valor de X al cuadrado crítico se debe buscar en la tabla de valores críticos de la distribución X cuadrada con 2 grados de libertad y alfa, que es igual a 0.05. Para ese tiempo en particular, el valor de X cuadrado crítico es de 5.99. Tenemos la distribución F, que es una distribución continua de la relación de dos variables aleatorias independientes con distribuciones de chi cuadrada, cada una dividida entre sus grados de libertad. La distribución F es asimétrica hacia la derecha y es descrita por grados de libertad en su numerador B1 y denominador B2. Las siguientes gráficas muestran el efecto de los diferentes valores de libertad en la forma de distribución. Como tal, podemos tener ilustrado los diferentes tipos de distribución. Utilice la distribución F cuando un estadístico de prueba sea la relación de dos variables que tienen una distribución chi cuadrada de cada una. Por ejemplo, utiliza la distribución F en el análisis de la varianza y en hipótesis para determinar si dos varianzas de población son iguales. La distribución F sirve para demostrar las variaciones de una población. Más específicamente, se usa en una distribución F cuando se busca estudiar la razón de las varianzas de dos poblaciones distribuidas normalmente. Tenemos la esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria X es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable. La esperanza matemática, también llamada valor esperado, es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos, eso teniendo en cuenta de que el término de esperanza matemática está acuñado por la teoría de la probabilidad, mientras que en matemática se denomina media matemática al valor promedio de un suceso que ha ocurrido en distribuciones discretas con la misma probabilidad de cada suceso. La media aritmética es igual que la esperanza matemática. Ejemplo, la esperanza matemática. Imaginemos una moneda de dos caras, cara y cruz. ¿Cuál sería la esperanza matemática? Valor esperado de que sea la cara. Pues, ¿cuántos puedo ir? Como tal, tenemos una ilustración de tiradas y resultados. Una cara, dos cruz, tres cruz, cuatro cara, cinco cruz, seis cara, siete cara, ocho cara, nueve cruz y 10 cruz. ¿Cuántas veces ha salido cara? Contamos las C, que es igual a 5 veces. ¿Cuántas veces ha salido cruz? Contamos las X, que es igual a 5 veces la probabilidad de que salga, que cara será 5 entre 10 igual a 0.5 o en porcentaje del 50%. El cálculo de esperanza matemática. X absoluta es igual a la sumatoria de X, X, XY por P probabilidad de XY es igual a X1 probabilidad por X1 más X2 probabilidad por X2 más X3 probabilidad por X3 y así en N números. Y pues tenemos donde X es el valor del suceso, P probabilidad de que ocurra y la I es el periodo en el que se da dicho suceso, no, y la N es el número total de periodos u observaciones. No siempre la probabilidad en que ocurra el suceso es la misma, como con las manes, existe infinidad de casos en que un suceso tiene más probabilidad de salir que otro. Por eso utilizamos en la fórmula de la P, además al calcular números matemáticos debemos multiplicar por el valor del suceso. ¿Para qué se utiliza la esperanza matemática? Pues se utiliza para todas aquellas disciplinas en las que la presencia de sucesos probabilísticos es inherente a las mismas disciplinas tales como la estadística teórica, física cuántica, la econometría, biología, los mercados financieros, entre otros. Una gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en el mundo son inexactos. Un claro ejemplo y fácil de entender es el de la bolsa de valores. En la bolsa de valores es un ejemplo, todo se calcula a base de valores esperados. ¿Por qué? ¿Y por qué valores esperados? Porque es lo que esperamos que suceda, pero no podemos confirmarlo. Todo se basa en probabilidades, no en certezas, y el valor esperado
o esperanza matemática de la rentabilidad de un activo es de un 10% anual, querrá decir que según la información que tenemos del pasado, lo más probable es que la rentabilidad vuelva a ser de un 10% si solo tenemos en cuenta. Claro está, la esperanza matemática como método para tomar decisiones de inversión. Con eso acabaría la presentación de la unidad 3. Por ende, pues concluimos con mucha información de vida importancia. Como tal, tenemos como quien dice, hay cosas que no se pueden, por así decir, predecir con la probabilidad ni con la estadística, ya que son solamente, por decirlo, como son datos que se organizan y tiene tal probabilidad, pero no sabes si con certeza si será el resultado que te esperas. También se organizan de distintas maneras, y como lo vimos en tablas, datos o gráficas, pues sirve para pensar de una manera más profesional todo lo que hemos visto de estos temas, son para abrir nuestras mentes a nuestros campos laborales de una manera increíble. Muchas gracias por su atención.